Nadie reparaba realmente en ella, y eso era lo más doloroso de todo. Minerva Thompson luchaba inútilmente por sentarse derecha, las manos enlazadas sobre el regazo, viendo cómo el salón irradiaba vida a su alrededor sin tocarla nunca. El techo abovedado resplandecía bajo las lámparas de araña, el parquet brillaba como espejo, y en todos los rincones el bullicio de la juventud arrasaba la noche. Y sin embargo Minerva, flor olvidada en el centro de un jardín exuberante, permanecía inmóvil, su vestido color lavanda desteñido por el tiempo y la costumbre de no ser elegida. Una risa aguda retumbó cerca, seguida por el chasquido maquinal de abanicos. Eleanor Beaumont se inclinaba hacia una pequeña corte de damas adornadas con perlas, los labios torcidos en una sonrisa envenenada. No hacía falta escuchar de cerca. Incluso el modo en que Eleanor miraba a Minerva, con esa mezcla de desprecio y satisfacción, bastaba. Algunas flores, declaró Eleanor, asegurándose de proyectar la voz, no saben que ha llegado el invierno. Prefieren marchitarse aquí, entre nosotros, creyéndose aún parte del ramo. Las carcajadas del círculo de Eleanor se centraron como aguijones en Minerva, aunque nadie la miró directamente. Cecilia Thompson apartó la vista de inmediato. Sus mejillas se colorearon de una vergüenza ajena y cruel. Judith, la madre, sostenía su copa de cristal, la mirada dirigida a ningún sitio, quizá calculando el daño, no la herida. Minerva tragó saliva sin moverse. Se llevó la mano al pecho casi por costumbre, acariciando suavemente el pequeño relicario de plata oculto a medias bajo el encaje de su escote. Era en sí una promesa muda, un testigo de otra vida, un secreto que solo latía cuando nadie miraba. El brillo del candil encontró el locket y este pareció devolver la luz con un resplandor tembloroso, como si en su interior se escondiera una llama. El hilo de murmullo siguió fluyendo, como un río constante que socava sus cimientos invisibles. Algunos la mencionaban apenas, en voz baja, como quien pronuncia un mal augurio. Ella bajó la vista, conteniendo la respiración con la esperanza de ser borrada, de fundirse con la silla, el mármol frío, las sombras de lo que fue y de lo que nunca será. El salón seguía girando sin ella. A lo lejos, alguien se dirigía hacia el estrado con paso seguro. Nadie lo advirtió al principio. Pero cuando la figura de Victor Harroway emergió de la penumbra cerca de la orquesta, las conversaciones cesaron tímidamente. Era alto, imposible de ignorar, aún más por la melancolía que arrastraba en sus hombros. Vestía de negro severo, su presencia marcada por una dignidad digna de tiempos mejores y pérdidas irreparables. Victor no se detuvo hasta llegar frente a Minerva, quien no podía apartar la mirada de sus guantes impecables. El silencio cayó. El violinista levantó el arco, indeciso, mientras el rumor de asombro crecía clandestino. Señorita Thompson, dijo Victor, su voz apenas un susurro en el universo de miradas inquisitivas. ¿Me concedería esta pieza? Minerva sintió el frío recorriéndole la espalda. Tardó en comprender que todos estaban pendientes, que la atención, que tanto había deseado evitar, caía sobre ella como un chaparrón inesperado. Por un segundo, vaciló. Pensó en Cecilia, mordiendo el labio con impaciencia, y en el destello de recelo en los ojos de Edmund Lane, siempre acechando, disfrazando de cortesía el resentimiento. Por supuesto, señor Harroway, dijo finalmente, apenas audible. Victor le ofreció el brazo y ella lo aceptó con la gracia torpe de quien se había acostumbrado a andar sola. La pista quedó vacía para ellos, el vals empezando a brotar tímidamente bajo la batuta del director. Durante el giro lento de la música, Minerva sintió, inesperadamente, una liviandad, y en las palmas de Victor una calidez desconocida. Pero de pronto, él detuvo el compás. Sacó disimuladamente un sobre pequeño y lo introdujo en la delicada mano de Minerva, cerrando sus dedos sobre él. Después, susurró. Llévelo cerca de su corazón. Ella asintió, conteniendo el temblor, y deslizó el sobre dentro del compartimento secreto del locket, con un movimiento apenas perceptible. El vals terminó. Se retiraron entre murmullos. Las miradas eran dagas envainadas. Cecilia, observándolo todo desde el extremo del salón, cruzó una mirada rápida con Edmund, quien presenció la escena con una sonrisa amarga. Ya ves, no tardará en ser el hazmerreír de Nueva York, susurró Cecilia, casi sin mover los labios. Edmund no respondió, pero sus dientes apretados delataban la intensidad de su amargura. Y así, mientras todos regresaban a la pista de baile y la música recuperaba su vigor, los ecos de esa pequeña rebelión latían, cargados de significado que ninguno de los presentes, a excepción de Minerva, estaba dispuesto a enfrentar de frente. La mañana trajo consigo el zumbido inconfundible de la humillación pública. El sonido del periódico desplegándose en el desayuno fue más afilado esta vez, y los titulares retumbaban como campanas mortuorias. La señorita olvidada y el viudo misterioso. Escándalo en el Thompson Hall.
Eleanor, con la precisión de una daga, dejó caer los diarios sobre la mesa del desayuno para que todos los ojos, y, sobre todo, los del servicio, pudieran leerlos. Minerva no probó bocado. Se mantenía erguida, aunque solo por orgullo. Cecilia fingía indiferencia. Judith, la madre, dejó caer la servilleta con una exhalación contenida, su mirada hecha de hielo. No bien los platos fueron retirados, Judith arrastró a Minerva fuera del comedor en un susurro imperioso. ¿Te das cuenta del ridículo en que nos estás haciendo caer? La voz de Judith estaba impregnada de furia fría, una herida antigua que rozaba la vergüenza. ¿No te basta con haber pasado desapercibida todos estos años, ahora decides llamar la atención como una actriz de feria? Minerva contempló el ventanal, aferrando su locket contra el pecho. Judith, viendo el gesto, presionó una vez más. ¿Qué guardas ahí como si fuera tu propia vida? ¿Acaso también tienes secretos de los que debamos preocuparnos? Pero Minerva no respondió. Se limitó a mirar los árboles desnudos por la ventana, los dedos hundidos en el metal frío con delicadeza casi reverente. Judith suspiró, derrotada, y se marchó dejando tras de sí un vacío aún mayor. En la cocina, Maggie y otros sirvientes cuchicheaban, las voces endulzadas de envidia y asombro. Dicen que ese relicario guarda cartas de amor, murmuró Maggie, limpiándose las manos en el delantal. Quizá por fin la señorita Minerva encuentra algo que guardar, aunque sea solo un secreto. Minerva cruzó el pasillo, escuchando desde las sombras los fragmentos de su propia historia, desfigurados y entregados como monedas en el mercado. Cerró los ojos apenas, respirando hondo, el locket apretado entre los dedos, como si el simple contacto pudiera protegerla del juicio ajeno. En los salones volvía el murmullo, pero ella prefirió el refugio del silencio. Porque en esos silencios, Minerva encontraba la única forma de resistencia, no permitirse perderse del todo, aun si para el resto del mundo ya no contaba. La noche había caído sobre la mansión Thompson con todo el peso de una tormenta retenida. La penumbra de los pasillos apenas se distinguía del silencio pesado que, como una niebla, envolvía todo el hogar. Minerva permanecía de pie frente al ventanal de la biblioteca, aferrando los brazos a su cintura, presa de un temblor sordo. Había evitado a Judith tras la cena, adivinando en la mirada de su madre ese brillo cortante, pero la puerta se abrió al fin. Judith apareció, sola, con el vestido negro como un eco de luto permanente. Minerva no se movió, solo bajó la vista, como si pudiera hacerse invisible. Judith cerró la puerta con un gesto seco, cortando cualquier fuga de palabras inciertas. Minerva, hablemos de una vez. No voy a tolerar más este deshonor. La voz de la madre era baja, pero las sílabas caían como piedras en un estanque inmóvil. Judith avanzó, deteniéndose tan cerca que Minerva sintió olor a violeta y alcanfor. Es solo un baile, madre, no es solo un baile. Los rumores han manchado nuestro nombre en los diarios del Hudson. Eleanor Beaumont, ni más ni menos, ha susurrado a las esposas del círculo lo que todos temían. Que mi hija, mi propia hija, se rebaja por la atención de un hombre viudo y desacreditado. Minerva apretó los labios, tragó saliva. ¿Y qué si me estima? ¿Qué si él ve en mí algo más que el olvido y el silencio? No tienes derecho, Minerva. No mientras vivas bajo este techo, consumiendo los recursos que pertenecen a tus hermanas. Judith golpeó suavemente la mesa de caoba. Aquí hay reglas, y no arriesgaré el futuro de Cecilia por tu antojo. El silencio se tensó, largo. Minerva apenas susurró. Entonces, tienes una elección. O cortas todo contacto con Victor Harroway, para siempre, o te vas de esta casa. No me obligues a repetirlo. La familia no sostendrá a quien la avergüence. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Minerva. Por un instante pareció encogerse, como un árbol joven en medio de una ventisca. Buscó en la mirada de su madre la menor piedad, una grieta, un asomo de ternura antigua que le permitiera respirar, pero Judith era roca tallada por décadas de renuncias. No respondas ahora. Para mañana, quiero tu decisión. No habrá retroceso. Cuando Judith salió, Minerva quedó flotando sobre aguas movidas de angustia. Miró a su alrededor, cada mueble, cada cortina, era su hogar, y sin embargo, nunca había sido suyo. Con el corazón atado, se dirigió a su dormitorio, cerrando la puerta tras de sí con un suspiro que solo escuchó la luna. En el silencio, Minerva tomó el pequeño cofrecito de terciopelo azul, lo deslizó al centro de la cama y lo abrió. Sacó la vieja gargantilla y la sostuvo en la palma, un relicario de plata opaca, en forma de corazón, ennegrecido por el tiempo. Con un pulgar tembloroso, presionó el delicado broche lateral. La tapa se abrió. Dentro, oculto bajo la silueta de un camafeo, emergió un trocito de papel doblado varias veces. Se detuvo, mirando la puerta, por si algún paso, por si un reproche de Judith. Nada. Sacó cuidadosamente el papel y lo desplegó bajo la luz de la lámpara. Era un título de propiedad, escrito con tinta desvaída.
el pequeño orfanato femenino de la calle West 16. A pocos lo mencionaba, menos aún sabían de su existencia. Minerva había sacrificado silenciosamente joyas y dotes para comprarlo, asumido el escarnio discreto de quienes se preguntaron por sus renuncias mundanas. Nadie podía imaginar las vidas que protegía ese refugio, niñas a las que ella misma llevaba frutas y telas los jueves, bajo el anonimato de la noche. Si alguien supiera, si ese secreto saliera a la luz, la angustia la oprimió. Si cedía a Judith, salvaría a su familia, pero apagaría ese resplandor mínimo de sentido que aún le quedaba. Si elegía a Victor, las puertas de este mundo y del otro se le cerrarían. El papel tembló en sus dedos. De pronto, una sombra se filtró bajo la puerta. Judith, seguramente, curioseando, olfateando los restos de rebeldía. Minerva cerró de golpe el relicario, ocultando el papel en el fondo de la caja. Por ahora, el secreto seguía suyo. El alba apenas despuntaba cuando Minerva cruzó el corredor principal arrastrando una maleta estropeada por los años y la resignación. Sus pasos eran sordos sobre la alfombra, pero nada podía silenciar el eco de su despedida. Se detuvo un instante ante el retrato familiar, donde su figura, joven y apenas perceptible, quedaba perdida entre Cecilia y las sombras al fondo. Descendió las escaleras, sintiendo la casa despierta ya, vibrando con murmullos y el cuchicheo sordo de las sirvientas, pero nadie salió a despedirla al principio. Al abrir la puerta principal, la brisa de la mañana le heló la frente. Cecilia, arropada en una bata, apareció detrás de ella. La voz de la hermana era seca como papel. ¿De verdad te vas? Pensé que después de todo, no serías tan orgullosa. Minerva giró apenas la cabeza. ¿Orgullosa? Tal vez. Ahora comprendo que esa es la única riqueza que no puedo hipotecar. Cecilia bajó la mirada, sin remordimiento. Fue tu decisión, nada más. En el hall, Judith apareció, la postura erguida, las manos firmes. Ningún gesto de perdón. Te deseo suerte, Minerva. Eso era todo. Un adiós gastado, sin promesas ni abrazo. Minerva la enfrentó con una mirada serena. En el fondo de sus ojos, Judith pareció buscar algo más. Una confesión, un rastro de debilidad, tal vez el secreto presentido tras el nervioso amago con que Minerva llevaba el locket siempre al pecho. La hija quebró el momento. Giró sobre los talones y cruzó el umbral, el portazo suave, apenas un susurro final. Desde la ventana superior, Eleanor Beaumont observaba la escena, sus labios curvados en el reflejo de una satisfacción extraña. Pensaba, quizá, en la próxima columna, en la siguiente invitación que negaría. A su lado, Cecilia y Judith compartieron un silencio denso. La madre, rígida, vacía, escondía un estremecimiento en la comisura del chal blanco. Minerva cruzó la vereda, sin mirar atrás. Apretaba el relicario contra su corazón, como si allí cupiera todo su valor y sus temores. Sus pasos eran leves, pero cada uno la alejaba del exilio impuesto y la conducía, aunque no lo supiera, hacia sí misma. Detrás, la casa se cerró sobre los gestos de sus ocupantes. Cecilia apenas contenía una risa nerviosa. Judith parecía aún oír los ecos de una despedida demasiado definitiva, y Eleanor, sola con sus pensamientos, no pudo evitar sentir, por un instante brevísimo, una punzada de inquietud. El viento de la calle le devolvió a Minerva un mechón de cabello sobre la mejilla. Sacó la locket, la observó, presionó el corazón de plata con el pulgar, buscando fuerzas en su secreto oculto. En la distante luz del día, la ciudad latía ya, indiferente a su pérdida. Pero en algún sitio, un hombre quizá igual de solo, igual de exiliado respiraba más hondo al recordar la promesa escrita, no con palabras, sino con miradas en los salones y silencios compartidos. El mundo de Minerva, hecho de renuncias y de promesas mudas, se abría hacia una niebla nueva. Con cada paso, la soledad era su único abrigo, pero también, por primera vez, su elección. La llovizna sobre la avenida Riverside daba a la tarde un aire desapegado, una melancolía suave y constante. Minerva, envuelta en su abrigo, subía con discreción la escalera de madera del modesto hospedaje. Sus pasos resonaban apenas, no por el peso de sus botas, sino por la levedad con la que intentaba habitar su nueva existencia. El pasillo olía a sopa y carbón. Atrás quedaban los salones recargados de la casa Thompson, la vigilancia velada de Judith, la voz punzante de Cecilia, los murmullos de los vecinos. Aquí, cada puerta cerrada era una vida anónima. Por fin, y solo en apariencia, ella era invisible. Aún así, el mundo de Minerva comenzaba a llenarse poco a poco. A media cuadra, el orfanato de la calle 80. Allí llegaba cada mañana, los bolsillos cosidos con monedas que ofrecía discretamente a las monjas, las mangas arremangadas para servir sopa y zurcir ruedos. Los niños la miraban primero con recelo. Había algo en su presencia, una dignidad en la derrota, una ternura trémula en sus gestos, que poco a poco los fue desarmando.
Al final de la jornada, Minerva se quedaba a cobijar en el regazo a la pequeña Helen, la más callada de todas. Entre el bullicio de los infantes, a veces Minerva sentía la mirada de alguien más allá de las ventanas veladas. No la de una superiora, ni de un donante curioso. No era sino una sensación, y la desechaba con timidez, frotando el pequeño relicario de plata que nunca se quitaba del pecho. Era pesado, más por lo que contenía que por el metal. Apretaba el corazón cada vez que lo sostenía entre los dedos en la penumbra de su habitación. No sabía si era temor o promesa lo que sentía al rozar sus bordes. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta y las monjas murmuraban oraciones, Minerva se detuvo ante la ventana. Afuera, bajo la lluvia, Victor Harroway esperaba junto al umbral, fingiendo interés por los rosales del jardín. Era la tercera vez que lo veía allí, sin atreverse a tocar. No intercambiaron palabras. Minerva, transida, se limitó a cerrar la cortina despacio. Por un instante, cruzó por su semblante una luz fugaz, no alegría, sino la sombra de algo perdido y apenas recordado. Las noches eran largas. Minerva, sentada junto a la mesilla, abría su diario. Sus páginas estaban llenas de preguntas sin destinatario. Dormía poco y a ratos, despertando siempre justo antes del amanecer. A esas horas, el relicario sobre su pecho se sentía especialmente frío. Por fin, una mañana, la rutina del orfanato se vio interrumpida. La portera la alcanzó con un paquete sencillo, atado con hilo corriente, sin remitente a la vista. Minerva reconoció la caligrafía. Una V apenas insinuada en una esquina, suficiente para que el pulso le temblara. En la soledad de su cuarto abrió el paquete. Cartas, varias, escritas con pulso firme, intenso. Al leerlas, una ráfaga de intimidad recorrió su cuerpo. El remitente firmaba con otro nombre, pero la voz era inconfundible. Las palabras de Victor, teñidas de contención y deseo sofocado, desgranaban confidencias, temores, anhelos de un futuro imposible. Había en esas páginas una vulnerabilidad conmovedora. Confesaba lo que en público solo podía disimular con silencios y miradas apenas. Victor pedía perdón por su atrevimiento, por haberse acercado a ella sincero, habiendo tantas reglas, tanto juicio ajeno. Minerva las leyó una y otra vez. No respondió, no podía. Guardó el paquete con las cartas en una caja de madera, escondida en el rincón del suelo bajo la alfombra, junto al relicario de plata. Era peligroso, lo sabía, pero no podía ni quemarlas ni devolverlas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo de su dolor encontraba eco. Sin embargo, no todo en la ciudad dormía. Edmund Lane, el indignado pretendiente descartado, había caminado hasta el orfanato bajo la excusa de entregar un donativo. Fingía cortesía, pero sus ojos rastreaban gestos, murmullos, indicios. Ese día, la portera se equivocó de destinatario y entregó por error uno de los sobres a Edmund, pensando que su nombre escrito en letra apresurada era también para él. El sobresalto de Minerva, al ver el sobre en manos de Lane, fue apenas perceptible, pero Edmund lo notó. Suficiente. No leyó el contenido, pero lo olió. Escándalo, algo personal. Guardó la sospecha para sí, con la malicia de quien ya trama. Y mientras los rumores crecían apenas en voz baja, los niños, ajenos al drama adulto, iban colmando de afecto a Minerva. Helen, siempre tan esquiva, la abrazaba por sorpresa. Otro le regaló una flor marchita del jardín. De algún modo, entre los pequeños, Minerva hallaba una razón cada día. Lo que no sabía era que en la distancia, Victor seguía sus pasos. Había preguntado por ella discretamente en el vecindario, enterándose de las dificultades del orfanato, sintiendo la responsabilidad de no poder intervenir sin comprometerla más. Le bastaba ver, de vez en cuando, la sombra de Minerva entre los cristales, para convencerse que aún no estaba todo perdido. La llovizna, indolente, caía aún cuando oscurecía. Minerva, esa noche, sostuvo unos minutos el locket, abrió su compartimento en secreto, miró el papel doblado. La escritura, pequeña y apurada, mencionaba el orfanato. Cerró los ojos, sintiendo el vértigo de un secreto que era tanto un arma como un amuleto. Era sábado por la tarde cuando Judith llegó al hospedaje de su hija mayor, la expresión tensa, el discurso recitado de antemano. Minerva abrió la puerta con una resignación tranquila. El tímido saludo fue suficiente para que Judith pasara rápido, dejando la amenaza flotando. ¿Tienes visitas, Minerva? Señoras de la Cruz Blanca quieren saber cómo manejas las donaciones. Espero que comprendas la gravedad. Antes de que Minerva pudiera pensar en excusas, la voz fría y perfectamente modulada de Eleanor Beaumont se materializó en el recibidor. Junto a la matriarca, dos damas de la sociedad, sombreadas con tules y cintas de perlas, observaban cada objeto de la sala, cada mancha en el tapiz, como si buscaran evidencias de un crimen. Minerva bajó la mirada. Saberse objeto de inspección le resultaba familiar,
pero no menos lacerante. Eleanor cruzó el umbral, arrastrando tras de sí la energía de un juicio inapelable. Nos preocupa la transparencia, señora Thompson. Últimamente abundan los rumores sobre movimientos de capital, compras anónimas. ¿Quién puede saber si en la administración del orfanato se actúa según la decencia exigible? Judith palideció, atrapada entre la lealtad materna y el miedo al escándalo. Eleanor la estudió de reojo, sopesando su utilidad. A falta de pruebas, las insinuaciones bastarían para devastar reputaciones. Judith apretó el retículo entre sus manos y musitó, apenas audible. Por el bien de todos, Minerva, entrega lo que te pidan. Minerva sintió que el aire de la habitación se volvía denso. Pero su expresión no cambió. Había perdido tanto que el miedo resultaba ya una compañía íntima, casi reconfortante. No negó, no aceptó. El silencio fue su única defensa. Eleanor dejó un sobrelacrado sobre la mesa. Dentro, la notificación formal de una auditoría. La amenaza era clara. Cada donación, cada gasto sería revisado. Bastaba un error, un documento fuera de lugar, el más mínimo desliz, para sellar su desgracia definitiva. Cuando se quedaron solas, Judith no pudo evitar rozar el hombro de Minerva al marcharse, gesto apenas perceptible de una ternura vieja y agrietada. Minerva volvió a su cuarto, cerró la puerta suavemente, y al fin dejó que la fatiga le venciera. Sobre el cofre, el relicario brilló pálido bajo el candil, custodio de un secreto que ya pertenecía tanto al miedo como a la esperanza. La luz temblorosa de la lámpara apenas alumbraba el estrecho corredor del orfanato, y Minerva se detenía junto a la puerta de la pequeña despensa, en donde Lucy, la niña más tímida del lugar, fingía ordenar cajas. Era tarde, y la actividad diurna se había disipado en un silencio de susurros y pasos discretos. Minerva notó la presencia nerviosa de Lucy y su manita aferrada a un pequeño saquito de tela. «¿Lucy?», preguntó suavemente. «¿Necesitas ayuda con algo?». Lucy se giró de golpe, ruborizada. Extendió el saquito temblando. «Es para usted, señorita Minerva. Lo hice con trozos de la cinta que me sobró. Es un corazón». Miró al suelo, incapaz de sostener la mirada. «Porque usted nos quiere de verdad». Minerva abrió el saquito y halló un diminuto corazón de fieltro rojo, torpemente bordado, pero con hilos de oro que imitaban la filigrana de su locket secreto. La emoción le apretó la garganta. La imagen del locket, escondido tan cerca, resurgía con todos sus riesgos y esperanzas. «Es hermoso, Lucy. Mucho más valioso que cualquier joya que haya poseído». Minerva dobló las rodillas para mirar a Lucy a la altura de los ojos. «¿Por qué lo hiciste?». Lucy tragó saliva. «Porque usted no pide nada a cambio. Solo da, y la gente afuera dice cosas feas, pero nosotras sabemos la verdad». Minerva la abrazó suavemente, dejando que el silencio hablara por ella. A través de la ventana de la despensa, se asomaba la noche. Las sombras se deslizaban sigilosas por el jardín, y el corazón de Minerva latía con fuerza renovada, como si ese gesto sencillo le devolviera una dignidad perdida. No mucho después, cuando Lucy desapareció bajando sigilosamente las escaleras, Minerva, aferrada al pequeño corazón, reparó en un susurro junto al patio trasero. Se tensó, esperaba a alguien, pero ni siquiera ella se permitía nombrarlo en voz alta. Víctor aguardaba bajo el arco de glicinas marchitas, la camisa desabrochada al cuello, el abrigo sobre los hombros pese a la primavera. No llevaba escolta, solo su propio desasosiego. Minerva se acercó con pulso contenido. «Prometiste no venir», murmuró, apenas audible, más deseo que reproche. «He sido cobarde demasiado tiempo». Minerva, sus ojos, siempre tan duros y opacos ante la sociedad, titilaban allí, solos, abiertos para ella. «Le he dado al mundo mi deber, pero ahora, por primera vez, quiero darte mi verdad». Ella dudó. Su amor yacía bajo capas de miedo y respeto propio. La cercanía de Víctor siempre ponía en juego lo que más temía perder: la poca estima que le quedaba a los ojos del mundo, y quizá la ilusión de que el amor alguna vez pueda ser un refugio. Él le ofreció las manos, grandes, nodosas. «No te pido nada. Solo que no me expulses de tu vida, aunque la ciudad entera grite en nuestra contra». Minerva cerró los ojos al sentir el roce de sus dedos. Permanecieron así, quietos, hasta que Víctor, con voz quebrada, suplicó: «Permíteme seguir protegiendo tu secreto, Minerva. Juraré ante ti no dejar que te despojen de lo que más amas». Entonces, con una ternura casi infantil, Minerva le mostró el pequeño corazón de fieltro. «Hoy aprendí que incluso los corazones remendados pueden guardar belleza», susurró. Víctor sonrió por primera vez en mucho tiempo y asintió. Luego, en vez de un beso, tomó su mano y la posó sobre su pecho, donde los latidos eran una promesa en silencio. Al separarse, la noche parecía menos hostil, pero ambos sabían que cada paso, a partir de ese momento, los condenaría a vivir entre la esperanza clandestina y el temor a la exposición.
La mañana siguiente, Judith llegó al orfanato temprano, envuelta en un abrigo oscuro, el rostro endurecido por noches en vela. El lugar olía a pan caliente y cera, y a un peligro latente. Minerva la recibió en la sala de costura, donde la luz era pálida. Judith habló primero, con esa voz que tantas veces había temblado entre la censura y el anhelo. No puedo quedarme mucho. Vengo a advertirte. Eleanor se está moviendo, hija. Ha hablado con los Lane, incluso con el padre O'Leary. Quiere verte caer. Minerva asintió lentamente, los ojos clavados en sus nudillos. Había aprendido que las advertencias en boca de su madre no admitían protesta. Venían cargadas de amor, aunque disfrazadas de reproche. He soportado la vergüenza antes, contestó, la voz apenas más que un hilo. Esta vez es distinto, madre. No renunciaré. Judith, por primera vez en mucho tiempo, pareció rendirse y se sentó junto a ella. Minerva, llevas tu bondad como un estigma. ¿Por qué insistes en dar? ¿Qué esperanza queda, hija? El mundo nunca te perdonará por desafiar sus reglas, y este orfanato. No tienes aliados si yo te abandono. Minerva respondió, pero susurrando, como si temiese que Eleanor pudiera escuchar incluso a distancia. Me queda Lucy. Y otras como ella. Y desvió la vista, sintiendo el bulto reconfortante del locket bajo su blusa, el corazón de fieltro ahora en el bolsillo. Ni siquiera usted puede arrebatarme lo que aprendí de la soledad. Judith lanzó una mirada dura a la mesa. Encima, sin querer, divisó un paquete de cartas atado con cinta. Lo tomó, distraída. Minerva, conteniendo la respiración, extendió la mano. Eso. Son documentos del orfanato. Donaciones y registros, mintió. Judith devolvió el paquete, sin sospechar, pero miró de reojo a su hija. Te estás arriesgando demasiado, advirtió. Nunca he sabido de dónde sacas el coraje. Pero procura que ese coraje no signifique tu ruina. La despedida fue áspera, sin abrazos. Judith salió apurada, los pasos resonando en el silencio, llevándose consigo la lucha interna de una madre que nunca supo amar sin condición. Minerva, sola en la sala, apoyó la frente en el frío ventanal. Vio a las niñas jugando, la esperanza quebradiza en sus risas. Cerró los ojos y repasó, casi cruelmente, todo lo que estaba en juego. La reputación mancillada, la amenaza inminente de Eleanor, el sacrificio de Victor, su propia dignidad, y un paquete de cartas que, si caía en manos equivocadas, destruiría tanto lo bueno como lo prohibido de su amor. En esa mañana sin consuelo, Minerva supo que ya no podía volver atrás. Nadie, ni siquiera una madre o un amante, podía protegerla del juicio inminente. Pero el corazón de Lucy, pequeño y torpemente hermoso, le recordaba que había una promesa más valiosa que cualquier aprobación social. Sintió que el viento helado entraba por la rendija, como presagio. No sería la última vez que perdería algo precioso antes de ganarse, acaso, una breve alegría. El peligro se acercaba y, por primera vez, Minerva no tenía miedo de enfrentarlo sola. La mañana comenzó con un aire denso que ni la luz fría del otoño podía disipar. El crujido de las páginas del New York Tribune resonó cruel, como un hachazo, en las elegantes salas del Thompson Manor. Cecilia, aguzando la voz, llamó a su madre con urgencia. «Madre, tienes que ver esto». Judith, con el ceño apretado, tomó el diario con dedos temblorosos. El titular rezaba, «Cartas de pasión, dama desliza en el ocaso». Debajo, en letra menuda pero devastadora, asomaba la transcripción parcial de una de las cartas de Minerva a Victor, interceptada y entregada, a hurtadillas, por la mano ansiosa de Edmund la noche anterior. En la casa Beaumont, Eleanor leía el mismo artículo, aunque fingía escándalo, una sonrisa satisfecha bailaba en sus labios mientras su doncella cambiaba las flores frescas. Vergonzoso, realmente, ¿quién podrá confiar en semejante mujer para guiar una generación de huérfanas ahora? Su comentario, pronunciado al aire pero dirigido a la joven prima de visita, se esparció como aceite, disolviéndose rápido y dejando una mancha indeleble. Al poco, las líneas telefónicas vibraron con chismes. Se multiplicaban en las tertulias, en los pasillos dorados del club social, en los bancos de la iglesia. Minerva, ajena aún al estallido, se presentó al orfanato como cada día, aunque su paso era ya el de alguien a punto de ser derribado por un vendaval. Al llegar, la celadora la miró de reojo y una de las niñas apartó la mirada con vergüenza simulada, demasiado pequeña quizá para comprender, pero no para imitar el frío social. En la oficina principal, los miembros del consejo la aguardaban, entre ellos, Mrs. Hargrove, que lucía un gesto funerario. Minerva, rígida, se sentó con las manos cruzadas en el regazo. Señorita Thompson, las recientes revelaciones han arrojado una sombra insalvable sobre nuestra institución, empezó Mrs. Hargrove, con voz hueca. Se ha votado y, lamentablemente, debe hacerse a un lado como directora. El silencio tras la sentencia era sepulcral.
Ni una petición ni una súplica brotó de Minerva. Sus ojos, abiertos, no lograban humedecerse. Ella asintió, con una dignidad austera, y se retiró sin tocar los papeles que adornaban su escritorio. Era como si la distancia entre su pasado y su presente se hubiera vuelto, de pronto, irremediable. Al cruzar el umbral, Minerva sentía en la piel el peso muerto de miradas ausentes. Dos madres apartaban a sus hijos al verla salir, murmurando palabras veladas entre murmullos de seda. Un empleado del orfanato retiró con prisa una pequeña placa de bronce de la puerta, su nombre, borrado en un instante. En la tarde, de regreso a la casa familiar, la presión era aún mayor. Cecilia no la recibió, y Judith se mantenía recluida en su estudio, un silencio rencoroso empapando las paredes. Detrás de cada puerta cerrada, las voces calladas y los suspiros agresivos tejían una red imposible de evitar. Durante la cena, nadie habló. Solo el tintineo de la loza y la cuchara de Minerva golpeando el plato rompían el vacío. Cayó la noche y con ella el rumor de la lluvia arañando los vidrios. Minerva, despojada de su refugio en el orfanato y de su escueta dignidad social, se recogió en su habitación, incapaz de tejer siquiera el consuelo del llanto. Encima de la mesilla, aguardaban los restos de una vida antes de la tormenta. Un pañuelo bordado, un libro de oración, y la carta, la última, nunca respondida, que Víctor le había enviado días atrás, todavía sellada. No sabría entonces que, al pie de la escalera trasera, la rosa blanca recién cortada temblaba bajo la tormenta, oculta aún de los ojos de todos menos del destino. Víctor, a pesar de toda amenaza y del veto impuesto por su familia, el último acto férreo de los Harroway para evitar la deshonra, había acudido en la penumbra. Sus pasos apresurados no dejaron rastro. Ocultó la rosa junto a una nota. Minerva, aunque la noche caiga y el mundo te niegue, mi voz te pertenece. Volveré siempre que me lo permitas. Pero Minerva no lo sabría hasta el alba, pues el miedo a la deshonra la tenía presa de un sopor sin sueños. El relámpago iluminó fugazmente el pasillo, donde la criada halló la rosa y la carta a la mañana siguiente, dejándolos en silencio sobre el tocador de Minerva antes que la casa despertara. En la planta baja, el eco de la tormenta parecía persistir en cada rincón. Judith descendió temprano, incapaz de dormir. La conciencia le palpitaba en las sienes, una acusación muda. Buscando entre las pertenencias de Minerva para preparar su retirada, abrió el cajón del tocador y, tropezando sin querer con el viejo relicario de plata, hizo saltar el resorte escondido. De la cavidad oculta cayó un pequeño documento, amarillento, casi olvidado. Parte de la escritura del orfanato, que revelaba un nombre borroneado veladamente, el de Minerva como compradora anónima, años atrás. Judith lo sostuvo, temblando, mientras el hilo de la historia oculta se desplegaba en su mente. Sintió la presión de los años, el daño de cada palabra injusta, la injusticia enorme de haber cedido en silencio ante la fuerza de Eleanor. En la soledad del cuarto, Judith luchó con el peso de la culpa. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer endurecida más por la costumbre que por la convicción. Acarició el locket con cuidado, los bordes suaves, ya gastados, la inscripción apenas visible. Todo ello, prueba muda de la generosidad secreta de su hija y del precio cruel pagado por conservar un legado de apariencias. No fue capaz de llorar, pero el pulso de Judith vibró de resolución. Minerva no merecía el exilio, ni la soledad impuesta. Nadie escuchó el suspiro contenido que atravesó la estancia. A partir de ese momento, la duda fue creciendo en el pecho de la matriarca. Debería confesar lo que había descubierto, sabiendo que podría poner en jaque aún más a la familia, o sería su última lealtad para con Minerva suficiente para enfrentar el escándalo mayor. En el piso de arriba, Minerva despertaba bajo el peso inmenso de la pérdida. Casa, reputación, vocación. El leve aroma de la rosa y la tinta aún fresca de la carta de Víctor eran todo lo que le quedaba. El amor, tan próximo y tan lejano, imposible aún de proclamarse, seguía ahí, refusando el olvido, mientras el mundo exterior se rearmaba para destruirla completamente. El día apenas despuntaba y ya nadie podía distinguir qué verdad resistiría intacta cuando la marea del escándalo hubiera devastado todo a su paso. El gran salón del Club Belvedere bulle con murmullos envueltos en el brillo tembloroso de los candelabros. La música cesa de improviso. Eleanor Beaumont, impecable y majestuosa, rodeada del círculo más cerrado de la alta sociedad, gira el rostro y halla frente a ella la imperturbable figura de Víctor Harroway. Su sola presencia es suficiente para hurtar el aire de la sala, para colmarla de una tensión densa, abrasadora. Todos esperan el crujido. Víctor avanza con la lentitud y gravedad de quien carga más peso del que parece. No suelta el sobre de cartas en el bolsillo de su levita. Su voz rompe el silencio, grave y nítida. ¿Ha sido usted, señora Beaumont, quien ordenó aquella columna vergonzosa en el Tribune?
Eleanor mantiene la compostura, aunque una sombra de nerviosismo se dibuja en la comisura de sus labios. Debo velar por la decencia. Hay hechos que hablan por sí mismos, señor Harroway. Los curiosos fingen conversar, pero ningún oído se distrae. Víctor respira hondo, luchando contra sus propios temores. Hechos, replica. ¿De verdad llamaría usted a los rumores y a la mala fe hechos? Su mirada abraza al público, metamorfoseando la intimidad del reproche en una denuncia pública. Yo he conocido a Minerva Thompson más de lo que jamás permitirán su hipocresía o sus prejuicios. La he visto entregarse a los demás en silencio, sin reclamar méritos. Sin embargo, aquí, un gesto de afecto es tratado como un crimen. ¿Por qué? ¿Por qué tanto veneno? Un par de risitas incómodas. Eleanor no cede. No es mi intención condenar, sino proteger a los nuestros. Nada de lo que se dice circula sin fundamentos, señor Harroway. Cartas, regalos. Esos símbolos no mienten. Víctor siente la presión de tantas miradas, pero no titubea. Las cartas existen. Sí, y, sin embargo, lo único que revelan es la enorme capacidad de amar de una mujer a quien este círculo nunca se dignó a comprender. No se ha cometido delito alguno, salvo el de sentir y atreverse a esperar. En ese instante, observa a Minerva en el extremo de la sala, rota, apenas sostenida por la ternura de una criada. El corazón de Víctor se estremece, pero no busca redención para sí mismo, sino para ella. Hace años, continúa, ahora dirigiéndose al gentío, Minerva donó su fortuna calladamente a quienes la necesitaban más que nosotros. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo? ¿Cuántos prefieren devorarla en nombre del decoro mientras ocultan sus propias faltas bajo capas de encaje y oro? Las palabras, lanzadas al vacío de la indiferencia, flotan y caen pesadamente. Eleanor mira en derredor, forzada a mantener la máscara. El rumor se revuelve, surgen miradas cómplices de vergüenza, la certeza de una grieta en el muro de su reinado. Pero nada sucede abiertamente. La sociedad titubea, asustada del peso de la verdad, aún aferrada al alivio brutal de los chismes y la superioridad fingida. Víctor se inclina levemente, señal de despedida amarga. Cúbranse bajo mentiras, entonces. Pero no olviden que, algún día, cada mirada juzgará también su propio reflejo. Sale, y el rumor ahogado recorre la multitud. Minerva, sin aire, comprende la magnitud del sacrificio. Víctor ha apostado todo por ella. Imposible volver atrás, pero el veneno corre ya demasiado profundo. Las puertas de la reputación están cerradas para ambos. A la mañana siguiente, bajo la gris bruma sobre la ciudad, la noticia se esparce. El Consejo de la Ciudad ha comenzado un inusual proceso de investigación pública sobre la conducta de Minerva y Víctor. Las llamadas de invitación a los salones cesan. Los Thompson se ven señalados por la vergüenza. Dentro del hogar, Judith Thompson, más ojerosa y sombría que nunca, pronuncia palabras nunca antes dirigidas a su hija mayor. ¿Qué queda por perder, Minerva? ¿Qué podemos hacer cuando la ciudad entera nos repudia? No lo sé, madre. Me han quitado hasta la dignidad. Judith se marcha sin abrazarla, pero sus ojos son los de quien recuerda días más dulces, pesando castigos y heridas. En la parroquia anexa al orfanato de niñas, Judith se planta firme ante la cofradía del patronato. Las damas y caballeros del consejo, rostros pétreos y labios finos, la miran con recelo y avidez. Gira la llave en el corazón del pequeño relicario de plata, el locket de Minerva, que ha conservado en secreto hasta esta mañana. Dentro, un pliego. El acta original de la donación, firmada años antes por una Minerva aún ignorada. Judith habla con un temblor extraño, ni súplica ni arrogancia. Solo cansancio y una vestidura de fe. Les presento la verdad. Este asilo es fruto del sacrificio silencioso de mi hija. Ella donó sus ahorros y su reputación para que estas puertas jamás cerraran a ninguna niña desamparada. Nadie en esta mesa lo hizo en herencia, ni por caridad, sino porque el corazón humano aún es capaz de entregarse sin exigir retribución. Uno de los consejeros, sorprendido y vacilante, toma el documento y lo estudia. Un susurro tenso recorre la sala. La presidenta del consejo levanta la vista con escepticismo. Esa historia contradice todo lo que hoy se discute en la ciudad, señora Thompson. Lo que sabemos nos llega manchado. Su frase se disuelve en la tensión colectiva. Judith no replica. Deja depositada la prueba sobre el terciopelo de la mesa y se retira. Una grieta, apenas visible, sacude los cimientos de la versión oficial extendida por Eleanor y sus aliados. Afuera, Minerva la espera. No con esperanza, sino con ese miedo de quien presiente un juicio ya dictado. ¿Ha servido de algo? Pregunta Minerva, apenas audible. Judith la observa y, por primera vez en años, vacía de reproche pero presa de impotencia, responde, hecho está. Lo demás ya no nos pertenece. La noche cubre la ciudad como un sudario.
En el interior de la mansión, Minerva se encierra en su cuarto. Las cartas de Victor vuelven a sus manos. Tantas palabras, ahora pruebas irrefutables de la indecencia de la que la acusan. Las repasa con el dolor seco de quien reconoce el precio de su corazón. Sabe que lo perderá todo y que ningún gesto podrá revertir el daño. En la casa Harroway, Victor permanece solo, cubierto por el desprecio silencioso de la ciudad, sitiado por la lealtad a un amor imposible. La sociedad ha cerrado filas. Eleanor, desde su despacho, sonríe satisfecha. Los titulares ya lo han condenado todo. El destino de Minerva parece sellado, y para ambos protagonistas solo queda el frío extendido del destierro social. El orfanato, la reputación, el amor, todo pende de un hilo invisible, a punto de romperse para siempre, mientras las pruebas fabricadas y los secretos silenciados esperan, ardientes, el juicio final del amanecer. Hay eco de voces y murmullos contenidos en el gran salón de la sociedad, donde la luz cae oblicua desde altísimos ventanales sobre filas de rostros reunidos. El aire es tenso. La dignidad se mide en la rigidez de las espaldas, la impaciencia en las miradas furtivas. Entre los asistentes, damas enjolladas, caballeros con bigotes bien cuidados, criados a una prudente distancia. En el centro, Minerva Thompson sostiene la cabeza erguida, manos entrelazadas en su regazo. La sombra de la humillación parece abrazarla, pero en su gesto hay una serenidad inexplicable, un orgullo discreto. Eleanor Beaumont toma primero la palabra, su voz firme, cargada de veneno disfrazado de protocolo. La reputación de esta casa ha sido mancillada por la conducta imprudente de una de sus residentes. Hay cartas, pruebas. Hace un gesto hacia Edmund, que extrae de su chaqueta un paquete de papeles atados con un lazo burdeos. Las cartas. Aquí está la verdad que tanto se ha negado, proclama Eleanor, paseando los documentos delante del público, que contiene la respiración como si aguardara una ejecución. Minerva escucha sin pestañear. La acusación se ciñe sobre ella como una soga invisible, apretándose un poco más con cada palabra que lee Eleanor, cada frase arrancada del contexto de la pasión, deformada por la entonación cruel. Judith Thompson, arrugada por la preocupación contenida, se levanta. La sala se silencia. Nunca contradice a Eleanor en público. Saca de su bolso una carpeta de cuero gastado. No todas las intenciones son las que parecen en la superficie, murmura, depositando la carpeta en la mesa del presidente de la audiencia. Quiero que esto también conste como prueba. Dentro, el acta de compra de un edificio en el Lower East Side. Las escrituras han pasado por varias manos, fechadas años atrás, a nombre de una mujer anónima. Eleanor intenta protestar, pero la formalidad la detiene. El presidente recibe los papeles, arquea las cejas, mira a Minerva. Edmund Lane, deseando asegurar su pequeña victoria, toma el estrado. Habla de bailes y cenas, del favor especial con el que Minerva fue tratada por cierto viudo célebre. No es el qué, sino el cuándo, y el cómo, subraya. No merece compasión quien juega a dos bandas. El público asiente con murmullos, marcan la atmósfera con sentencias mudas. Entonces Lucy, la huérfana rescatada de la miseria por Minerva, se adelanta. Nadie la llama, pero ella avanza, apenas temblando. Quiero decir algo, su voz pequeña, suplicante. Los ojos de Minerva buscan consolarle, y algo en la angustia contenida de Judith le concede permiso. La señora Thompson nunca se aprovechó de nadie. Ella me buscó cuando todos los otros daban la espalda. La casa, esa que hablan, es para niñas como yo. No hay vergüenza en la bondad. Un retazo de conmoción pasa como viento por la sala, pero es breve, acallado enseguida. Eleanor, inmutable, sonríe con altanería. La compasión no excusa la imprudencia. Judith trata de encontrar el rostro de Minerva. Un instante solas, madre e hija. En los ojos de Judith, algo que desea ser ternura pero no sabe cómo brotar después de tantos silencios. Minerva apenas asiente. La defensiva ha costado caro. Los testigos se dispersan, la tensión permanece. Afuera, en la escalera de mármol, Minerva espera el pronunciamiento, la nuca rígida pese a los susurros tras sus espaldas. Cuando la multitud parece agotada por la expectación, surge una presencia inesperada. Victor Harroway, con el luto aún en sus ropas, pero la determinación clara en el paso. Algunos retroceden. Los rumores y su leyenda le preceden. Va hacia el centro de la sala, la mirada fija en Minerva, y luego en los asistentes. Exijo que mi voz sea escuchada. Si mujeres deben enfrentarse a este tribunal, los hombres también. Sí, esas cartas las escribí yo, cada una con la verdad de mi corazón. Si amar a Minerva es un crimen, que también me juzguen. Calla un instante, respira. Pido que se lean completas, no por fragmentos sino enteras. Porque solo así entenderán lo que hay detrás de esas palabras. Se sucede un silencio abismal. Eleanor, por un momento, vacila. Su victoria parece tambalear.
pero su rostro vuelve a la severidad en un segundo. Las cartas confirman lo que todos sospechábamos. Víctor extiende la mano hacia Minerva, sin que la distancia los permita tocar. Nadie aquí sabe lo que es vivir con el corazón arrasado por la culpa y la soledad. Minerva me devolvió la fe en la bondad. Jamás busqué mancillar ningún nombre. Fue ella quien luchó porque yo aprendiera el arrepentimiento y el respeto. La atención de la sala se dirige hacia Minerva, ahora envuelta en un extraño resplandor. Judith tiembla al ver la mirada de su hija, tan invulnerable y vulnerable a la vez. Eleanor intenta recomponerse, haciendo su bolso como si pudiera escudarse en él. El presidente, consciente del peso de la ocasión, indica: hay aún más en juego. Ha llegado hasta mis manos este objeto. Saca a relucir el medallón plateado, el locket que Minerva lleva colgado desde tiempos inmemoriales. La señora Beaumont afirma que allí se esconde la clave de toda esta intriga. Minerva, con dignidad intacta, desabrocha la cadena y ofrece el locket. Dentro, enrollado cuidadosamente, el papel de la escritura del orfanato. El anciano lo lee en voz alta: el dinero, el sacrificio, la decisión secreta de Minerva. No es evidencia de debilidad, sino de coraje y entrega involuntaria al escándalo para proteger a quienes nadie protege. Un suspiro recorre la sala. Algunos desvían la mirada, avergonzados. Las palabras de Víctor, el acto de Lucy, la decisión oculta de Minerva ensamblan ahora un retrato distinto. Uno de compasión apasionada, no de escándalo. Pero la atmósfera no es de alivio, sino de pérdida. Nadie puede devolverle a Minerva la parte de su vida que, para llegar aquí, debió sacrificar. Eleanor disimula su temblor. Nada de esto elimina la deshonra ante la sociedad, dice, un último hilo de mando en su voz. Pero el repique de los murmullos es distinto, ya no se siente el mismo consenso. Un caballero en segunda fila limpia una lágrima. Una de las viudas de la ciudad, antes tan altiva, asiente con respeto. Minerva, por fin, alza la vista. La sala parece menos agresiva, aunque todavía hostil. Sabe que la mayor herida ya está hecha. El público vio el dolor, la soledad, el esfuerzo incansable. Bajando los ojos hacia el locket vacío, piensa en toda la protección que se le fue negada, en cuánto amor se insinúa solo cuando ya resulta inútil. Víctor no se ha movido, fijo en su sitio, sin esperar perdón ni consuelo, únicamente la aceptación de la verdad. Así, cuando el turno pasa y el futuro pende de un hilo, Minerva nota que ha perdido todo lo que podía perder. Y que, en ese vacío, quizá esté la semilla de una libertad inesperada. La luz de la tarde, dulce y tibia sobre los jardines, se filtra por los cristales del gran salón del orfanato. El tiempo ha pasado, suavizando los ecos del escándalo que una vez ensombreció la reputación de Minerva Thompson. Ahora, ese mismo nombre adorna las listas de beneficencia, pronunciado con respeto. El orfanato es bullicioso. Niños con mejillas sonrosadas se persiguen entre los macizos de dalias y madreselva, mientras jóvenes damas practican la lectura bajo la mirada amable de Cecilia, decididamente transformada en mentora. Minerva, vestida con sencillez elegante, de pie junto a una ventana francesa, observa con una sonrisa recogida. En su pecho descansa el relicario que una vez ocultó en el secreto más hondo de su corazón. Ahora el colgante no es promesa de vergüenza, sino emblema de esperanza. En su interior, junto al primer título de propiedad de la casa, hay una diminuta fotografía. Una niña de cabellos trenzados y sonrisa abierta, la primera huérfana acogida y la primera en graduarse el próximo mes. Victor Harroway llega despacio, trayendo consigo el aire renovado de alguien que, finalmente, ha permitido a la felicidad abrazarlo. Sus ojos han mudado la sombra por la ternura. Se detiene a mirar el cuadro reciente que Judith mandó encargar. La familia reunida en los jardines, los brazos de Minerva abiertos alrededor de tres pequeños, Cecilia leyendo en voz alta, Judith sentada junto al rosal blanco. Judith cruza el patio en ese momento, acompañada por la directora de la junta, entablando una conversación animada. Su severidad se ha vuelto firmeza protectora, enfocada en preservar la obra que su hija ha iniciado. A veces, se permite miradas silenciosas de orgullo hacia Minerva, gestos apenas perceptibles pero llenos de reconciliación. Nunca pensé que encontraría tanta paz en un lugar como este, susurra Víctor, acercándose al lado de Minerva. Yo tampoco, responde ella, la voz traslúcida. Pero aquí, entre estos muros y estos secretos, finalmente aprendí a perdonarme. A dejar que el pasado no dictara siempre el final de mi historia. Víctor toma su mano. Entre ellos hay gratitud, y también cierta nostalgia. Ambos han renunciado a tanto, han sido heridos y han perdido, pero ninguno cambiaría nada de lo ocurrido. Porque lo único verdaderamente irreemplazable es este presente ganado. Cecilia, ahora con el cabello recogido con modestia y los modales suavizados por la cercanía a los niños, se acerca con una pequeña en brazos. Minerva, ¿puedes leer la carta de Marta?
Es la primera vez que uno de nuestros niños escribe sin ayuda. La escena, sencilla y cálida, es el reflejo de un hogar más allá de la sangre. Un lugar donde la vergüenza ha sido reemplazada por el servicio, la futilidad social por sentido real. Minerva toma la carta, sonríe a Cecilia, y lee con dulzura y temblor. Querida señora Minerva, gracias por no dejarme sola. Ahora sé que hay promesas que sí se cumplen. En silencio, Judith observa desde la distancia, sus ojos brillando con algo que no se atreve a llamar orgullo, pero le es cercano. La justicia, finalmente, ha encontrado un modo sutil de instalarse. La noche cae sobre el orfanato. Un grupo de niños corre hacia Victor, quienes los alzan entre risas genuinas. Atrás, la antigua sociedad neoyorquina, los que una vez susurraron y condenaron, han comenzado a admirar el coraje y la integridad. El escándalo inicial provocó titubeante cambio. Más de una dama acaudalada apoya ahora discretamente a las niñas rescatadas. Eleanor Beaumont, la antigua antagonista, vive ahora exiliada socialmente de los círculos de poder. Su lengua afilada ya no causa estragos, y el peso de sus intrigas se desvanece en el olvido. El propio Edmund Lane, enfrentado al vacío de sus artimañas, aceptó en privado la imposibilidad de doblegar lo verdadero e incluso, en gesto de torpe redención, donó una colección de libros al orfanato. El gran salón se engalana para la ceremonia de graduación. Minerva, con el relicario descansando sobre el corazón, toma la palabra ante una audiencia expectante. Víctor se sitúa junto a ella, dándole espacio pero también todo el respaldo del amor conquistado. Las niñas de la primera promoción, vestidas de blanco, ocupan la hilera central. La sociedad asiste, algunos con sincera admiración, otros aún prudentes, temerosos de ceder ante la nueva moral. Pero los ojos están puestos en Minerva, la mujer que supo perderlo todo para ganarse a sí misma. Hoy celebramos más que una graduación, comienza, su voz sonando clara, por momentos temblorosa. Celebramos los frutos de la verdad y la fuerza de la bondad. Este hogar nació de errores pasados y de promesas apenas susurradas al oído de Dios. A veces, los secretos que guardamos con vergüenza pueden abrir, cuando se revelan con valor, puertas que no sabíamos que existían. Hace una pausa, palpando el relicario, y lo abre ante todos. Saca la pequeña fotografía. Los niños la conocen bien. Es una de ellos, la primera en entrar, la primera en escribir su carta. Este relicario fue, durante años, mi secreto, el recordatorio de lo que más temía y de lo que más anhelaba. Ahora es nuestro símbolo. Cada uno de ustedes, mira a los niños, a Cecilia, a Judith, a Victor, es parte de la promesa que hice, que ningún niño se sintiera invisible. Ese es el legado, la verdadera riqueza que dejamos. El silencio es profundo, cargado de lágrimas contenidas. Algunos, como Judith, no pueden disimular el temblor de la mandíbula. Otros simplemente aprietan las manos de sus seres queridos, reconociendo la justicia cumplida en ese acto de amor público. Victor, sin palabras, acaricia la espalda de Minerva. Saben que el futuro no será perfecto, pero lo enfrentan juntos, en la plenitud de lo recuperado. Las niñas entregan flores silvestres a Minerva. La fotografía se guarda con delicadeza en el locket, junto con una nueva imagen. Todas las niñas y quienes las cuidan, reunidos en un campo, los rostros girados hacia el sol. El público aplaude. Minerva sonríe, visiblemente emocionada pero firme. Sabe que, esta vez, nadie podrá arrebatarle lo conquistado. Los secretos, bien llevados, pueden enamorar y redimir. Así concluye la historia. Una mujer olvidada en el corazón del escándalo ha transformado sus cicatrices en el nacimiento de una comunidad. Un amor prohibido se ha vuelto fuente de esperanza y, en la promesa de cada nuevo día, la reconciliación sustituye a la resignación. Afuera, la primavera inicia. Los niños corren, Víctor ríe bajo el sol y Minerva, al sentir el relicario tibio sobre la piel, comprende, finalmente, que su nombre ya no carga vergüenza, sino un secreto capaz de iluminar el porvenir.